Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de charlas de arquitectura y diseño de Revista Muros. Hoy tenemos el honor de iniciar con esta serie de pláticas sobre el mundo de diseño y temas afines con nuestro primer gran invitado, el arquitecto Juan Carlos Baumgartner, director general de la firma internacional Space Arquitectura, quienes se han distinguido principalmente por su trabajo en diseño, en espacios corporativos y hotelería, trabajando para empresas como Red Bull, Microsoft y Google, lo que les ha hecho acreedores de múltiples premios internacionales y reconocimientos. Juan Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitar. Platícanos, por favor, Juan Carlos, sobre tu persona, sobre el arquitecto y la filosofía de Space Arquitectura. Bueno, soy arquitecto de profesión, aunque tengo una maestría en neurociencia cognitiva. Me he especializado por 25 años en diseño arquitectónico, muy enfocados a espacios corporativos en un inicio, y en los últimos años hemos abierto distintas áreas en el despacho. Estamos diseñando hotelería, estamos haciendo también edificios de usos mixtos, pero la pasión y el fuerte sigue siendo diseño corporativo. Y nuestra filosofía, tanto personal como del despacho, siempre ha sido entender que el espacio tiene un poder enorme para transformar la vida de las personas de manera positiva. Cada vez tenemos más herramientas desde el lado de la ciencia y muchas veces inclusive de filosofía que nos dan luz hacia dónde puede ser utilizado este poder del espacio. Y la filosofía del despacho ha sido transformar vida de los usuarios que habitan nuestros espacios, ¿no? Muy bien, perfecto. Hemos escuchado sobre tu teoría de diseño de Design for Happiness. ¿Esta teoría surge de ustedes o la tomaste de algún otro lado? No, surgió de nosotros. Yo hace varios años empecé a escuchar mucho sobre ciencias de la felicidad, particularmente la Universidad de Harvard abrió hace algunos años un área que se dedicaba a tratar de entender la felicidad desde una perspectiva científica, con muchos estudios, como con una metodología como muy estructurada, y empezaron a generarse como mucha información de la felicidad y por qué somos felices, cómo somos felices y los distintos tipos de felicidad, etcétera, que se alejaba mucho de las definiciones anteriores, que parecían más hippies, más ambiguas, menos difíciles de entender inclusive. Y pues me generó muchísima curiosidad y me fui a estudiar un curso de ciencias de la felicidad a Harvard. Y el resultado del curso es que de alguna manera, siendo arquitecto y obsesionado con el espacio, me empecé a dar cuenta que en todos los ranqueos de felicidad de cualquier universidad o cualquier instituto, el espacio era un componente importante. No lo hablaban directamente, pero estaba presente en los métricos que tienen que ver con felicidad. Y luego, por otro lado, cuando hablas de las definiciones de felicidad, o las descripciones de la felicidad, el entorno también se vuelve como súper importante. Y entonces para mí fue como muy evidente que había una constante, que era el espacio. Y en el mundo en el que vivimos, que la gran mayoría de las personas habitan en ciudades y que pasamos muchísimo tiempo en interiores, pues mi conclusión era, tiene que haber una correlación entre los entornos que habitamos y la generación de emociones positivas. Y a partir de ahí empecé a trabajar mucho con la Universidad de Harvard, justo alrededor de esta idea, ¿no? Muy bien, entonces, esta nueva definición que dices que se sale de la concepción, digamos, común de felicidad, ¿a qué atribuye la felicidad del individuo? ¿Al contexto, al entorno y a otros elementos también? Bueno, Harvard en Ciencias de la Felicidad tiene una definición que es el equilibrio o el balance entre lo que te apasiona, lo que eres bueno y el contexto. Entonces, de acuerdo con la Universidad de Harvard, la felicidad tiene estos tres componentes, ¿no? O sea, tú para ser feliz, en teoría tendrías que tener un balance entre lo que es como tu driver y tu pasión, para lo que eres bueno,
Y esto sucede en un contexto. Y lo interesante de esto es que en la gran mayoría de los casos el contexto se puede diseñar. Posiblemente no puedo hacer mucho alrededor de la pasión que tengas tú por hacer algo, ni tampoco de qué tan nato o qué talentos tienes para poderlo hacer y qué tan bueno eres. Sin embargo, sí puedo hacer mucho alrededor del contexto. Y entonces, si la felicidad está determinada por este balance, pues, parte de lo que decíamos era, tendremos que empezar a cuestionarnos cómo lo que diseño como contextos modifica o influye este balance de estos tres elementos, ¿no? Muy bien. Entonces, tú integras diversas herramientas o estrategias de diseño para influenciar en el contexto y a la vez influenciar en el usuario que lo utiliza, ¿no? Sí, muchas de las cosas, lo que me terminó sucediendo hace más de 10 años es que muchas de las herramientas y de las investigaciones que utiliza Ciencias de la Felicidad, evidentemente vienen del campo de la neurociencia. Es posiblemente el campo de la neurociencia el que ha dado la posibilidad de hacer esta especialidad o esta idea de las ciencias de la felicidad. Y continuamente las cosas que más me parecían, o me llamaban más la atención, resulta que eran estudios, resultados o derivados de neurociencia. Y entonces terminé metiéndome muchísimo en temas de neurociencia. Hoy en día hacemos metodologías que en algunos lugares del mundo les llaman neuroarquitectura, que es justo cómo utilizas conocimientos neurocientíficos, principalmente neurociencia cognitiva y neurociencia de comportamiento, aplicados a diseño y arquitectura. Y una de las, posiblemente de los descubrimientos que da más luz a cómo la arquitectura puede tener este poder de transformación, tiene que ver con algunos estudios que empezaron a hacerse en los 70s, en los que por mucho tiempo tú asumías que una persona se comportaba, que el comportamiento de una persona era de alguna manera como el espejo de quién eres, ¿no? Entonces, te comportas como consecuencia de quién eres, ¿no? Y por muchísimo tiempo se asumió que esto era como una carretera de una vía. Tú eres quien eres, tienes una química, por ejemplo, ¿no? Neuronal, que determina en gran medida cómo te comportas. Y entonces el comportamiento era nada más el resultado y la consecuencia. Pero a partir de los 70 se empezaron a hacer muchos estudios, los primeros con gente con depresión, en la que se empezaron a cuestionar si en realidad era una consecuencia o era una especie de feedback entre lo que eres y tu comportamiento, ¿no? Y entonces agarraron un grupo de personas que estaban deprimidas, identificaron qué tipo de comportamientos tenían. Son los típicos comportamientos súper evidentes que puedes distinguir cualquiera, ¿no? Aislamiento social, no les gusta tener como acceso a la luz, empiezan a tener temas de insomnio, entonces duermes cuando tendrías que estar despierto y estás despierto cuando deberías de dormir. Y son bien claros como ciertos comportamientos de la gente que tiene depresión, ¿no? De hecho, la forma de diagnosticar en gran medida la depresión en muchas ocasiones es primero a través de identificar estos comportamientos. Pero después lo que hicieron fue agarrar a un grupo de personas que no tenían depresión y los forzaron a comportarse como las personas con depresión. Y al cabo de 2 semanas, las personas que no tenían depresión terminaron deprimidas. Y esto fue como el primer estudio que empezó a cuestionar si el comportamiento no es nada más un resultado de quién eres y de tu química, y si no es parte de un feedback loop de ida y vuelta, ¿no? Una carretera de ida y vuelta, en la que yo puedo modificarte a ti y quién eres y tu química a través de modificar cómo te comportas. Y no nada más asumir que el comportamiento es el resultado y ya. Aquí es donde la arquitectura y el espacio puede tener un gran poder. Hay muchísimos, ¿no? Y a partir de ahí se abre una puerta gigante a un chorro de teorías, pero la primera es que la arquitectura en gran medida lo que hace es que moldea comportamientos, o dirige comportamientos, o insinúa comportamientos al usuario. En muchas ocasiones sin saber que esos comportamientos que estamos insinuando van a terminar modificando profundamente al usuario, inclusive a su química. Lo que hemos estado trabajando mucho es identificar cuáles son los comportamientos de la gente que rankea cuando mides felicidad. Para no entrar en temas subjetivos de felicidad, lo que hacemos es
las personas que rankean alto en los métricos ya súper establecidos de felicidad, qué tipo de comportamientos tienen. O sea, cuáles son las características en comportamiento de estas personas. Y luego diseñar espacios que promuevan ese tipo de comportamientos y que literalmente es casi, lo decimos de broma, es engañar a tu mente, ¿no? Hay un estudio que simplifica esto de una manera como muy sencilla, pero si tú te pones un lápiz en la boca y haces la mueca como si estuvieras sonriendo, después de 15 minutos tu cerebro no sabe distinguir si habías estado sonriendo o no, o si fue nada más la mueca. Pero los músculos le mandan una señal de regreso al cerebro, todo el esfuerzo que hace tu cara por tener esa mueca, el cerebro lo interpreta como que estuviste sonriendo. Y después de un rato el cerebro ya no sabe distinguir si sí o si no, y básicamente tienes las mismas consecuencias positivas de haber sonreído 15 minutos. Que a propósito son muchísimas, ¿no? Serotonina, reducción de cortisol, la hormona del estrés, etc. Y entonces, con el espacio haces eso de una manera como más compleja. O sea, al final del día engañas a través de los comportamientos, engañas al cerebro y el cerebro de repente empieza a asumir pues, que es feliz, ¿no? Y entonces tiene que balancear la química, ¿no? De regreso. ¿Y en tu trabajo te ha tocado utilizar esas métricas en un antes y después del efecto del espacio de lo que has diseñado? Sí, medimos muchísimas cosas, hacemos métricos de distintas cosas, desde engagement hasta percepción de felicidad, percepción de salud. Lo que es interesante es que no solo termina influyendo la percepción que tú tienes de tu felicidad, ¿no? Después de habitar espacios de este tipo, la gente en los ranqueos sale con una percepción más alta de su propia felicidad. Y por otro lado, tienen una percepción de salud mayor. Y es interesante porque ahí también en algún momento queríamos empezar a medir, estamos convencidos que esto tiene consecuencias químicas y biológicas súper profundas, en las que en algún momento llegamos a la conclusión de que podría reducir los niveles de azúcar, por ejemplo, en el cuerpo de una persona dependiendo del diseño en el que están habitando. Pero nos cuesta muchísimo trabajo llegar con un cliente y decirle, oye, a tus empleados les voy a diseñar una oficina y quiero sacarles sangre y hacerles Sí, una claro. batería de estudios. La verdad es que en el mundo real, los clientes me dicen, mira, te la creo, pero no voy a mandar a mis empleados a sacar sangre. Y cuando estaba estudiando mi maestría en neurociencia, un científico me dijo, no, pues, no te preocupes tanto. En los 90 hubo un estudio que le preguntaba a la gente cuál es tu percepción de tu salud. Y resulta que el ser humano es bastante, bastante acertado en la percepción de salud. O sea, nos damos cuenta cuando estamos bien o cuando no estamos bien. Y cuando, después de preguntarle a las personas, les sacaban sangre y les hacían estudios, resulta que había una correlación muy directa entre la percepción que tenían. Entonces lo que empezamos a hacer fue dejar de preocuparnos por Por medir. sacarles sangre Ujú. y empezar a enfocarnos a preguntarles cómo se sienten. Y si una persona en las mismas condiciones, con variables muy similares, de repente lo único que cambias es el entorno físico y en automático empiezan a medir su salud 20% más arriba de lo que la medían antes, cuando la única variable que hubo fue el espacio, pues evidentemente es algo que estás haciendo, ¿no? Y luego también hay un tema ahí de percepciones realidad, ¿no? Hay y sin caer en temas como la ley de la atracción y Sí. cosas místicas, desde una perspectiva muy científica, uno construye en gran medida la realidad que después te determina, ¿no? Y es un ciclo cognitivo que está súper estudiado, ¿no? Parte de la idea de esto es que uno sale al mundo a construir su realidad con el marco cognitivo que tenemos. Y la Claro. realidad que construyes termina moldeando y modificando y construyendo a sí mismo tu marco cognitivo. Es otra vez, siempre digo que es en un chorro de cosas. La neurociencia me ha dejado, si pudiera sobresimplificar, dos conocimientos importantes. El primero es que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. O sea, al final del día, la gran mayoría de las cosas que hacemos, por qué las hacemos, cómo percibimos, la memoria, muchísimas cosas vienen derivadas de que fuimos cavernícolas por muchísimo tiempo, ¿no?
pero la segunda es que estamos llenos de feedback loops, ¿no? La mano de Escher dibujando la mano de Escher. Sí. Y entonces o sea, si yo construyo mi realidad a través del marco cognitivo que tengo, que fue a su vez construido con mi realidad, y luego vuelvo a salir, ya sabes, así infinitamente, el diseño puede ser una forma de intervenir y de hackear ese feedback, en el que si yo modifico tu percepción, posiblemente modifique tu salud. Sí, se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? En el que uno modifica su entorno y el entorno lo modifica a uno mismo, ¿no? Entonces, ese ciclo que hablas Exacto. del feedback. Muy bien. ¿Y qué elementos en específico de diseño utilizas para influenciar en el entorno del usuario? Son elementos de diseño, hablo, luz, color, mobiliario, las dimensiones. Bueno, lo tenemos dividido como en dos, como en herramientas y como le podrías llamar teorías cognitivas, ¿no? Que en algún punto además medio se mezclan. Pero tienes cosas como muy concretas, muy directas, en las que si yo a una persona la pongo a trabajar en espacios con luz natural, empiezas a tener muchísimos beneficios directos, ¿no? Regulas y que son súper conocidos y los arquitectos llevan hablando muchísimo de ello, ¿no? Pero luego de repente no los ves aplicados y no los ves, Sí, la luz natural regula los ciclos circadianos y eso ya lo sabíamos. Pero resulta que tu cerebro, con ciertas cosas como la naturaleza, lo más interesante es que tu cerebro no distingue naturaleza. O sea, al final del día, si yo te expongo a la luz natural, tu cerebro no tenemos una parte en el cerebro que dice, ay, mira, esto es natural. O sea, no tenemos aquí atrás del córtex prefrontal, no tenemos una parte que es la luz natural, ¿no? Tu cerebro identifica la luz natural y en realidad a través de mecanismos. Entonces, la luz natural tiene una serie de mecanismos que son los que realmente activan las cosas positivas. No es la luz natural. O sea, al final del día, el chiste de entender esto es que tú puedes identificar los mecanismos y replicarlos con arquitectura y con luz artificial. Entonces, lo que regula en gran medida el ciclo circadiano son las temperaturas de la luz, por ejemplo, ¿no? Que no es que la luz natural te lo da, pero podrías hacerlo con artificial. La fotometría, los rangos, la temperatura, la saturación, hay un chorro de cosas que son a través de los mecanismos que el cerebro identifica. Y lo mismo sucede con la naturaleza. Cada vez que escucho a toda la gente que habla como de bote pronto sobre biofilia, pues ya no sé si llorar o reír, ¿no? Porque la interpretación de a pie súper básica de la biofilia es que la naturaleza es buena para nosotros, entonces mete naturaleza. sí. Es lo mismo, tu cerebro no sabe distinguir naturaleza, no es la naturaleza la que genera las cosas positivas, son los mecanismos que están atrás de la naturaleza con los que se conecta tu cerebro. Entonces, por ejemplo, diseño fractal es uno. La naturaleza está hecha en gran medida a través de patrones de diseño fractal. Resulta que dentro de todos los diseños fractales hay un rango, porque tú puedes medir el diseño fractal con una fórmula matemática, y hay un rango muy específico, el que se conecta con el ser humano, ni siquiera es cualquier diseño fractal. Y la explicación es que hay una parte del cerebro que está diseñada con diseño fractal, con esa proporción matemática. Y esto es para volarle la cabeza a cualquiera. Hay unas neuronas que son parte responsable de la percepción del ser humano, que tienen diseño fractal y filtran la información a través de esa relación matemática casi mágica, ¿no? Pero el chiste es que eso lo tiene muchos elementos de la naturaleza. La parte más básica es decir, bueno, pues mete plantas en tu espacio, pero cuando entiendes qué es, pues tú podrías diseñar con diseño fractal, con ese rango, con esa proporción matemática, elementos que posiblemente ni siquiera se leen como fractales, porque en realidad, o sea, la imagen obvia que tenemos del diseño fractal es el copo de nieve, Sí. pero tú podrías hacer una repetición de patrones y tú podrías hacer una relación de proporciones con esa fórmula que no necesariamente ni siquiera se note, ¿no? O sea, tu cerebro la va a interpretar, pero no es visualmente evidente. Y entonces, son como dos elementos. Tienes como las herramientas que puede ser luz natural
o plantas, ¿no? Que es unas herramientas como muy básicas. Y luego tienes la parte más compleja de decir, bueno, cuáles son los mecanismos ya a nivel cognitivo y cómo utilizo esos mecanismos para diseñar. Y la verdad es que usamos las dos. O sea, al final del día, pues nunca está de sobra tener buena luz natural. No tengo que hacer gran cosa para que la luz natural tenga efectos positivos en mis usuarios, pero luego a partir de ahí utilizamos como todos estos mecanismos para diseño. Entonces es desde diseño fractal, tener un poco de caos. Una de las cosas interesantes en la naturaleza no hay ángulos rectos ni 90 grados. Y, y tenemos que como que generar cosas que se sientan como más orgánicas, más dinámicas, inclusive si las haces con cosas de ángulos rectos. No, o sea, al final del día el reto de muchas ocasiones es que la industria de los materiales para construir está llena de cuadritos. Claro. Va a ser bien difícil que yo vaya y tire a la basura esa industria para que me hagan cosas que quiero utilizar. En muchas ocasiones decimos, bueno, ¿cómo con esos cuadritos hago algo que se sienta orgánico o se lea orgánico, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tengo que trabajar con esa industria, ¿no? Sigues trabajando con líneas rectas, pero a lo mejor no en ángulos rectos, ¿no? Sí. 90 grados. Y luego hay mucho, o sea, hay mucha investigación, por ejemplo, del trabajo de la amígdala, que es la parte de alerta, de miedo en el cerebro, de cuáles son los objetos en el ambiente que te la activan y cuáles son los que la reducen. Y esto no quiere decir que puedas sacar una fórmula matemática así de decir, bueno, nunca voy a poner un ángulo recto o nunca voy a poner un ángulo agresivo, ¿no? Está demostradísimo que esta arquitectura deconstructivista o neodeconstructivismo como objetos que de repente parece que se te van a caer encima, muy angulosos, de repente algunas cosas, por ejemplo, como lo que hacía en algunos casos a Zaha Hadid, que de repente empezó a ser más orgánica, Sí. pero muchas de estas cosas que sientes que Ángulos se te vienen, cerrados. Sí. activa la amígdala muchísimo, ¿no? Y eso no quiere decir que necesariamente sea malo, dependiendo de la intención del diseño. Pero si de repente quieres tener un espacio, un museo de contemplación, como el Maxi en Italia, y está lleno de estos ángulos, el museo no te va a dejar contemplar nada. O sea, tu amígdala se va a encender, vas a estar poniendo atención en absolutamente todo menos en el arte. Entonces, creo que parte del chiste es la capacidad, la neurociencia lo que te da es una capacidad de entendimiento más profundo del ser humano, y del otro lado entonces ya puedes aprovecharlo para diseñar. No quiere decir, o sea, de repente hay veces que sí quieres que la gente esté alerta y despertarlos un poco, y entonces tal vez cuando llegas en una recepción de un edificio, pues en la mañana cuando llega la gente, pues sí quieres así un wake-up call, ¿no? Posiblemente no lo quiero en toda la oficina y habrá momentos en los que te ayuda y tienes que hacer como otras cosas. Y es una combinación, porque al final del día es nada, o sea, lo que es más complejo de esto es que nuestra percepción no está segmentada como luego queremos segmentar el mundo, ¿no? Entonces, si ese mismo objeto yo le pongo una luz cálida, posiblemente la lectura será distinta. Si ese mismo objeto en el tiempo de mi experiencia está en un momento distinto, la percepción va a ser diferente. Entonces, es bien complejo porque en aislado tenemos idea clarísima de cómo funcionan los elementos, pero no percibimos en aislado, ¿no? Entonces tiene que ver el color, la luz, la temperatura, inclusive tu propio estado de ánimo, que tal vez la arquitectura te puede ayudar a dirigir inclusive, ¿no? Sí, en tu trabajo hemos visto mucho uso de color, un color muy vibrante. Me imagino que eso también tiene un efecto, una intención en particular, ¿no? Que Sí, quizás sea eso que dices, ¿no? El wake up en algunas zonas, ¿no? Pero en las zonas de sí, y el trabajo he color, visto que son muy coloridas. ¿Cuál es la razón? bueno, yo creo que las oficinas en general por mucho tiempo han pecado de asumir o de no querer tomar riesgos, ¿no? Por mucho tiempo fue una industria que tenía muy mal diseño. Cuando yo me metí a diseñar oficinas, fue hace 25 años, me invitaron a trabajar en Estados Unidos, una firma muy grande de arquitectura, y querían que yo estuviera en el área de diseño corporativo. Y en ese momento yo decía, interiores es como arquitectura de segunda categoría. No, yo decía, yo estudié arquitectura de verdad, ¿cómo me voy a poner a hacer interiores? Y oficinas,
que en los 80s, imagínate, puta, eran las cosas más feas que podías ver. Sí, serie de Y cubículos, creo que ¿no? y ahí también era un círculo vicioso porque era una industria que no le preocupaba mucho el diseño y entonces no había talento en la industria, pero nunca iba a ver buena arquitectura si no rompías el ciclo. Entonces, parte de lo que hicimos fue justo como meternos y empezar a meter talento a la industria, ¿no? Y esa iniciativa comenzó con las grandes industrias de tecnología y software, porque eso es lo que vemos en las oficinas de Apple, de Google, y que todo el mundo quiere estar ahí porque son espacios abiertos, fluidos, espacios lúdicos donde puedes descansar a la hora que tú quieras, tienes ahí espacios de juego. A partir de ahí surge este movimiento, digo. Bueno, en realidad empezó con la generación de empresas de tecnología anterior a Google, los Googles y los Facebooks, de los cuales muchos desaparecieron, ¿no? A nosotros nos pegó muchísimo porque yo ya había iniciado mi despacho en Estados Unidos y trabajábamos muchísimo con las .coms, ¿no? El Ujú, famoso boom de las .coms ujú. en el año 2000, por ahí. Sí. Y, y muchas de las .coms tronaron, yo creo que en gran medida porque estaban adelantadas a su tiempo, pero fueron los que primero empezaron a hacer como esta revolución. Y luego, bueno, pues Google fue como posterior, Facebook igual, pero de alguna manera los que empezaron sí fue tecnología, pero es chistoso porque fue la generación anterior a la que sí sobrevivió. Y esta misma estrategia de diseño, estos parámetros, los has importado a México también, ¿no? En tu trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Aquí la gente no se ha resistido a ese cambio. ¿O cómo has visto la Pues mira, aceptación de esto? fue interesante. Abrí la oficina de México hace 20 años y al principio era chistoso porque sí, definitivamente me tocó muchísima gente. Primero todavía me tocó un México en el que no estaban acostumbrados a pagar por diseño. Entonces, yo creo que debemos de haber 5 o 10 locos que hace veintitantos o 20 años empezamos a pelear porque en este país se pagara por diseño. Pero la verdad es que México, con excepción de a Mario Pani o Legorretas Sí, o ¿no? claro. Pero firmas del día a día, en el diseño del día a día, cosas así. México era un país bien acostumbrado a decirte, te doy la obra y tú regálame el diseño. Y no había muchas firmas que se especializaban en diseño, casi todo el mundo construía y diseñaba. Y en la obra pues, ya sacabas lo del diseño, ¿no? Y entonces la primera que me topé fue gente que me decía, bueno, pues, y si te doy la obra, ¿me das el diseño? Y yo decía, no, no construyo. La segunda es que sí nos topamos muchas organizaciones que decían, no, hombre, esas cosas aplican para Estados Unidos o Europa, pero no, aquí el mexicano, así como si el mexicano respirara menos que el americano Sí. o por ser morenito, pues no necesita luz natural, Ujú, o sea, no había ninguna lógica atrás de por sí. qué las cosas que funcionaban en el mundo no. Sí había un grupo así, y la verdad yo siempre pensaba, mira, alguna vez se lo llegué a decir inclusive a alguno de estos personajes. Dije, mira, la verdad es que no me agobia mucho porque las organizaciones que no están entendiendo esto no van a estar aquí dentro de 20 años. Y dicho y hecho, mucho de esa filosofía de esas empresas, las que no entendieron que el ser humano está en el centro de la organización, que todo este tipo de cosas desaparecieron. Entonces, al final, empezamos a trabajar mucho desde ese momento con organizaciones internacionales, ¿no? Empresas transnacionales, y poco a poco se volvió un estándar mucho más aceptado en México. O sea, hoy creo que siguen habiendo muchísimos metros cuadrados de oficinas patéticos, muchos inclusive diseñados por arquitectos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. O sea, tristemente no es nada más oficinas de gobierno que no contrataron a nadie, pero definitivamente hoy es mucho más común tener una oficina decente a nivel internacional en México de lo que era hace algunos años. Muy bien, y no solamente en cuestiones de diseño, sino en la cuestión de interpretación del flujo de trabajo dentro de una empresa, ¿no? O sea, ya estos espacios donde no hay divisiones interiores, están todos en una sala comunitaria, frente a frente, y no hay jerarquías marcadas por espacios, pues, ¿no? Entonces,
yo creo como tú dices, en México yo he visto buenos ejemplos de esa transición, pero yo creo que nos falta mucho todavía para poder liberarnos ¿Sabes así. qué? En ese sentido siento de repente que México es como muy, como en muchas cosas, muy polarizado. Entonces, tienes pues, las oficinas que diseñamos nosotros tenemos cerca de 100 premios internacionales de diseño con muchas cosas hechas en México. Yo te diría, 80% de esos premios son proyectos hechos en México, 20% son internacionales. Pero la gran mayoría de los premios son premios internacionales. Hace poco ganamos con las oficinas de Red Bull en México el premio a la mejor oficina del 2019, creo que fue, en Inglaterra. Wow. Y entonces, a lo que me refiero es que está súper polarizado, es que en México de repente puedes encontrar oficinas que compiten con cualquier oficina en el mundo, poquitas, pero las encuentras. Y luego en el otro lado, de repente puedes encontrar oficinas que se quedaron en los 80s. Y donde creo que falta mucho es en la parte intermedia, ¿no?